Sí, pero adicionalmente hemos indicado que para poder realizar un trabajo de este tipo es necesario generar de cierto modo una poligonal que nos permita realizar un trabajo un poco más específico dentro de lo que es un levantamiento topográfico. Por eso el día de hoy vamos a realizar un análisis en función a lo que debemos realizar nosotros posterior a la medición de nuestros respectivos datos y poder calcular de manera objetiva ya las coordenadas respectivas, y para eso vamos a utilizar algunas herramientas que son un poco más fáciles de utilizar, como el Excel dentro del cálculo de las planillas, y posteriormente vamos a poder realizar de igual manera el uso de algunos criterios que nos van a permitir a nosotros graficar de manera un poco rápida y sencilla lo que corresponde dentro de las coordenadas. Entonces vamos a tener una especie de guía que nos va a permitir a nosotros calcular nuestras coordenadas respectivas. Entonces acá tenemos una memoria simplificada de lo que refiere poder realizar el cálculo de coordenadas y elevaciones en poligonales. Para que nosotros podamos calcular las coordenadas y elevaciones en poligonales cerradas, podemos resumir el procedimiento en los siguientes pasos. Inicialmente, vamos a tener la obtención de ángulos probables, horizontales y verticales. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos que nosotros tenemos medidos a partir del globito, que obviamente van a corresponder a un norte, que es un norte magnético, va a barrer un ángulo en función a ese sentido. Y sabemos que cuando tenemos referencia al norte y tenemos un ángulo horizontal, eso se llama azimut, ¿verdad? Entonces vamos a tener nosotros nuestros azimuts respectivos. Entonces lo primero que vamos a realizar es obtener los ángulos probables horizontales y verticales. Posteriormente a eso, vamos a hacer la determinación del error y precisión lineal, que nos va a llevar a generar un ajuste angular, para posteriormente tener el cálculo de azimuts de todos los lados de la poligonal. O sea, vamos a trabajar inicialmente en nuestra poligonal. Terminamos la poligonal y recién vamos a los detalles, ¿ok? Posteriormente a esto, vamos a registrar de igual manera nuestros datos de distancias tanto horizontales y verticales, para poder calcular posteriormente nuestros respectivos puntos con coordenadas parciales en norte y este. Es decir, como habíamos indicado, vamos a tener nosotros un punto de origen que necesariamente vamos a conocer las coordenadas norte y este, y adicionalmente la elevación, para que en función a inicialmente las coordenadas parciales, posteriormente sumemos y encontremos las coordenadas totales. Las coordenadas totales básicamente van a ser la suma de estas coordenadas parciales de los diferentes puntos de la poligonal con referencia a nuestro punto conocido. Ya habiendo realizado la determinación de coordenadas totales, nosotros vamos a establecer aquellos errores en las coordenadas norte y este, obviamente.
más la determinación de su error lineal y su respectiva precisión lineal. Entonces, dentro de las referencias necesarias para realizar este ajuste, si la precisión lineal se encuentra por encima o es igual de lo requerido, recuerdan que hemos visto un cuadrito que decía precisión lineal y teníamos la categorización de cada una de las poligonales. Si es que no se acuerdan, vamos a ver en algún momento en esta clase, ¿no? Entonces, si la precisión lineal se encuentra por encima de lo que se requiere, porque hay procedimientos de gran precisión, de precisión y de baja precisión, se procede a realizar las correcciones de las coordenadas, porque si es que no estuviera dentro de los rangos, lo que ocurre es que tuviéramos que eliminar todo el trabajo que hemos realizado, porque no va a ser preciso en su graficación. En ese sentido, es que después de realizar la corrección de coordenadas, vamos a aplicar un método que se denomina el compass rule. Es decir, que en función a las distancias de cada lado, el polígono se va a resumir en lo siguiente. Inicialmente vamos a tener el factor de corrección, que no es más que la sumatoria de todo el error entre la sumatoria de las distancias inclinadas. Si ustedes recuerdan, en los procedimientos anteriores de brújula cinta, por decir algo, o el mismo procedimiento de la cinta, obviamente que íbamos a generar algún tipo de error por la manipulación del instrumento, finalmente de que estaba descalibrado o alguna otra situación de nivelación. Nuestro equipo de igual manera va a generar un error porque por las situaciones del tiempo y otras más no va a estar en condiciones normales para el trabajo con las cuales han sido calibradas. Entonces siempre existe un mínimo error, un pequeño movimiento que se desnivele en la medición de algún punto en nuestro equipo. Entonces, el error que nosotros vamos a sumar lo tenemos que dividir entre la sumatoria de distancias, obviamente inclinadas, que vamos a medir con nuestro procedimiento de teodolito cinta. Posteriormente, con este factor de corrección, nosotros vamos a hacer la corrección en las coordenadas parciales. Es por eso que no vamos a calcular las coordenadas ya de forma directa, indicando que esas son las coordenadas totales, donde vamos a hacer nada más la corrección en función a un factor que vamos a encontrar que se va a sumar a cada uno de los puntos, o sea que se va a ajustar en cada uno de los puntos, y que finalmente, multiplicada por la distancia inclinada de cada lado, nos va a permitir corregir en cada una de las coordenadas parciales, para finalmente verificar la sumatoria de correcciones, que tiene que ser igual al error. Es decir, estamos entrando a un sistema de compensación. Cada uno de los puntos va a absorber parcialmente el error que hemos generado en todo el procedimiento. ¿Ya? Entonces, esa metodología es importante porque para finalizar vamos a nosotros, referente a las coordenadas, realizar un recálculo de coordenadas totales, porque vamos a ajustar las coordenadas parciales de manera que todo ese error, como les decía, se vaya a absorber. Y de esa manera vamos a poder verificar cuando particularmente tenemos una poligonal cerrada de figura cerrada, o si finalmente conocemos dos puntos de las coordenadas que puedan ser el inicio y el final, vamos a encontrar de que las coordenadas totales del inicio van a verificar con las coordenadas, obviamente, de llegada. Es decir, vamos a cerrar en el mismo punto. Si por decir algo tengo 4000 en norte y 5000 en este, tras generar todos los cálculos de los puntos de la poligonal referente a coordenadas, al llegar al mismo punto, obviamente que voy a encontrar los mismos 4000 y 5000 en norte y este. Es un parámetro que me va a permitir en poligonales cerradas verificar. En cambio, cuando tengo poligonales abiertas, justamente voy a realizar un procedimiento tanto de ida y de vuelta que me permita llegar al mismo punto de igual forma. ¿Ya? Como control. Entonces, en ese sentido, es de que, referente a las coordenadas, ese va a ser nuestro procedimiento para poder realizar nuestro trabajo de gabinete. ¿Ya? Pero no va a terminar ahí, porque justamente
al tener la medición de datos con teodolito, no simplemente vamos a realizar la medición de ángulos horizontales, sino también ya tenemos la libertad en función a las características que hemos visto de realizar un movimiento vertical, tanto hacia arriba y hacia abajo, positivos y negativos. Es decir, nosotros posteriormente podemos realizar el cálculo de elevaciones de todos los puntos de la poligonal y determinar de igual forma el error de las elevaciones. Al tratarse de una metodología de medición de distancias del tipo indirecta, obviamente de que podemos generar nosotros un error referente a la medición de ángulos verticales, pero también en la apreciación de mediciones verticales. Entonces, en ese sentido, lo que se va a realizar dentro del ajuste es una corrección de distancias verticales, utilizando la misma situación de de corrección que hemos indicado en función a esa metodología del Compass Rule. Con las nuevas distancias verticales que vamos a ajustar, porque la sumatoria básicamente del error se va a dividir entre las distancias inclinadas, vamos a nosotros poder realizar un recálculo de todas las elevaciones de cada uno de los puntos de la poligonal. Si se dan cuenta, es un análisis obviamente de alturas, porque como les decía, nosotros vamos a tener nuestro perfil obviamente del terreno, donde teniendo nosotros nuestro teodolito, entre punto y punto, vamos a realizar la visualización en función a alguna altura, que puede ser también de manera directa hacia el punto, pero que con esa referencia nosotros vamos a calcular obviamente una distancia inclinada. Si se dan cuenta, de igual manera como en todos los procedimientos, con esta línea de G nosotros vamos a generar un ángulo, y este ángulo correspondería a realizar obviamente una situación de un ángulo inclinado, porque esto básicamente no es un triángulo, un rectángulo, nos va a permitir a nosotros generar una diferencia de alturas, que es el desnivel, porque vamos a tener una altura del instrumento y obviamente de que vamos a tener una altura del punto, que en función a los ángulos vamos a tener que sumar y restar para poder encontrar lo que nosotros conocemos como elevación. Y la elevación se mide en metros sobre el nivel del mar. Es decir, que en este punto, al igual que en las coordenadas, necesitamos conocer la elevación dentro de lo que viene a ser la medición del punto, ya sea dada por un BM o por un GPS, ¿no? Un GPS nos brinda las coordenadas norte, este y obviamente la elevación. Entonces, cuando nosotros encontremos esa diferencia de distancia, también vamos a tener una especie de elevaciones parciales, es decir, vamos a tener un desnivel que puede ser en la diferencia de esto, por decir algo, 2 metros, y estos 2 metros, como habíamos dicho en el caso de las coordenadas, le vamos a sumar pues al punto conocido, que puede ser 3.700 metros sobre el nivel del mar en nuestro medio, más 2 metros, que nos daría un total de 3.702, obviamente, metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué necesitamos conocer estos datos, al igual que las coordenadas norte y este y elevación? Porque finalmente nosotros vamos a realizar la graficación de nuestro plano en un sistema cartesiano, que ya lo conocen. Vamos a tener nosotros nuestras coordenadas identificadas hacia arriba norte, y obviamente que básicamente a partir de ahora se va a generar una grilla respectiva en la cual nosotros vamos a ir realizando la graficación tanto en norte y este de nuestros puntos, que no necesariamente va a tener la identificación en ambos lados porque ya se supone,
Pero dentro del plano, como habíamos indicado, siempre vamos a indicar dónde se encuentra el norte. Ya puede ser hacia arriba o hacia la derecha en algún caso excepcional. Y vamos a ir graficando cada uno de los puntos respectivos de nuestra poligonal. Entonces el procedimiento dentro del cual nosotros vamos a graficar esta nuestra poligonal nos va a permitir identificar posteriormente, obviamente, con nuestros ángulos horizontales y distancias inclinadas, el poder graficar un plano que tenga todos los detalles topográficos necesarios. Es por eso que dentro de la graficación, de igual manera, vamos a realizar algunos procedimientos que nos van a permitir a nosotros poder realizar lo que se conoce como triangulación. Y si se dan cuenta, como hemos visto en los procedimientos anteriores, básicamente lo que nosotros tenemos que realizar dentro de una red de poligonales, porque estamos viendo ese punto, es simplificar lo más que podamos, como habíamos dicho siempre dentro de nuestra concepción de la topografía, a la figura más básica de resolución que viene a ser el triángulo. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener características tanto de distancia inclinada y de ángulos. Entonces, en el cálculo lo que nosotros tenemos que realizar es calcular los triángulos para poder posteriormente transformar a coordenadas parciales. Es decir, vamos a armar pequeños triángulos que nos van a permitir posteriormente realizar, en función a los ajustes, la graficación con un procedimiento que se llama la triangulación o trilateración. Entonces, en base a los criterios de triangulación, como habíamos indicado, siempre va a existir una situación de poder realizar el cálculo de un error, y posteriormente a saber el error tenemos que tener la precisión lineal para poder compensar todas estas situaciones. Entonces, como les había indicado en la anterior clase, nosotros vamos a generar distintos trabajos que pueden variar de primer, segundo orden y tercer orden, en función, uno, de la magnitud del trabajo, donde vamos a poder encontrar el error lineal en una discrepancia entre la longitud calculada y la medida, que va a variar en relación a algunas situaciones de escala, y posteriormente, cuando tengamos el error angular en los triángulos, vamos a hacer un ajuste, obviamente, en la cantidad de error que tengamos en función a la sumatoria de inicialmente nuestros ángulos horizontales. Es por eso que, como pueden observar, tenemos el error en segundos. Es un trabajo ya de mayor precisión. Si se dan cuenta, el trabajo del primer orden obviamente va a tener una precisión mucho mayor que el del tercer orden, ¿ya? En ese sentido, es de que nosotros vamos a hallar un error probable y obviamente que vamos a trabajar en función a la corrección de estos datos. Pero para que no nos perdamos dentro de lo que hemos visto en la última clase, recordaremos lo que hemos indicado respecto a la precisión lineal de cada uno de los procedimientos. Cuando hablamos nosotros de una clasificación de poligonales según su precisión, habíamos indicado que tenemos de primera a cuarta clase, donde íbamos a tener una precisión angular y una precisión lineal. La precisión angular inicialmente va a corresponder a multiplicar un parámetro en cada uno de las clasificaciones, multiplicada por la raíz cuadrada del número de lados de nuestra poligonal. Entonces, eso tenemos que verificar
de que no supere en muchos casos un error mayor a los 2 minutos, en nuestro caso, porque estamos aprendiendo a realizar el trabajo. Posteriormente podremos hablar ya de un trabajo que tenga mayor precisión y que ya corresponda a los segundos, como pueden observar en la precisión angular, que básicamente afecta hasta 2 minutos, 120 segundos. ¿Ok? Entonces estuviéramos ingresando nosotros dentro de lo más bajo del trabajo a una precisión de 2 minutos, 120 segundos multiplicado por el número de horas. ¿Ok? Solamente porque estamos aprendiendo. Posteriormente ya tendremos que ajustar mucho más para poder realizar un trabajo más fino. Y la precisión lineal obviamente que va a variar en función a la distancia, ¿no? Entonces, esos parámetros a nosotros nos van a permitir realizar una clasificación de poligonales en función a su precisión. Ahora, para recordar un poco lo que habíamos visto en la anterior clase, aunque ya habíamos hablado de lo que corresponde en este caso a realizar un trabajo de gabinete, dentro de lo que corresponde al trabajo de campo, obviamente nos va a permitir generar una poligonal que posteriormente nos va a permitir también hacer la graficación de detalles. Como pueden observar, más o menos seguimos el mismo concepto de lo que hemos ido realizando con el procedimiento de brújula simple. Hemos calculado ángulos y hemos calculado distancias que mediante esa metodología que hemos visto de la trilateración o triangulación, de igual manera nos va a permitir identificar distintos puntos dentro de nuestro plano que nos permita conocer luego las coordenadas. Entonces, lo primero que vamos a realizar, como en los otros procedimientos, es realizar una inspección previa donde podamos verificar si el terreno es relativamente plano, tiene ya pendientes un poquito más pronunciadas, para poder realizar posteriormente el plantado de los puntos de la poligonal. Al tratarse de un teodolito que tiene obviamente un telescopio para mirar de punto a punto, podemos utilizar distancias mayores, como en el caso, no como en el caso, mejor dicho, de los primeros procedimientos que refieren a medición brújula cinta o simplemente la cinta métrica. Es decir, estas distancias pueden ser un poco mayores para la medición de ángulos. Pero si se dan cuenta, nuevamente volvemos a generar distancias un poco cortas, porque la medición de distancias la vamos a realizar con cinta. Bueno, entonces vamos a tener una serie de puntos de las cuales vamos a poder desplazar para la medición de distancias inclinadas a cada uno de los puntos. Pero si se dan cuenta en este procedimiento, ya no vamos a generar, como en el caso de la cinta métrica, la medición de 2 distancias a partir de puntos, sino como ya tenemos coordenadas conocidas, vamos a hacer un tratamiento entre distancias inclinadas y ángulos horizontales que nos van a llevar a pequeños triángulos para poder encontrar las coordenadas de cada uno de estos puntos y graficarlos como nos indica. Posterior al cálculo de nuestras coordenadas de los puntos de poligonal, igual vamos a encontrar las coordenadas de los vértices de nuestra construcción o finalmente las coordenadas del emplazamiento de un árbol o de algún poste de energía eléctrica. Entonces, en ese sentido, es de que lo que debemos cuidar dentro de la fase de reconocimiento es de que la visualización entre distancias de igual manera, o sea, en la medición ya respectivamente, también corresponda a un procedimiento que no me genere un error. Es decir, entre punto y punto tengo que tener la facilidad de igual forma de realizar la medición de distancias y de ángulos. Ya vamos a ver posteriormente el procedimiento de taquimetría, que realmente al tener ya un sistema de medición con el uso de la mira, poder generar distancias un tanto mayores, porque ya no tengo que jalar mi cinta métrica para medir las distancias entre puntos. Entonces es un procedimiento que va a tener mucha mayor precisión y ya dentro de la categorización ya nos vamos a manejar entre el primer y segundo orden. Ya no como en este trabajo que estamos dando ángulo hasta 2 minutos. ¿Ya? Entonces, en esa situación es de que nosotros vamos a realizar inicialmente la observación de los ángulos horizontales.
que si se dan cuenta en el punto de inicio, como habíamos dicho, vamos a tener la referencia hacia el norte, que nos va a permitir medir un azimut. Un azimut con referencia al siguiente punto, y que de esa manera nosotros podamos realizar la medición tanto de ángulos externos como de ángulos internos para completar nuestra poligonal, y de esa manera ir realizando la medición de todos los ángulos respectivos para calcular luego las coordenadas, con la característica de que esencialmente hacia la derecha los ángulos que vamos a medir van a ser externos y obviamente en el otro sentido van a ser internos. Posteriormente, como les habíamos indicado también acá en el gráfico, vamos a tener una observación de distancia inclinada, que va a corresponder también a la sumatoria de dos distancias para calcular la elevación. Sumatoria en teoría porque en función al ángulo que tengamos, como ustedes ya saben, hacia arriba va a ser positivo y hacia abajo negativo. Entonces, con esas características vamos a nosotros generar, como habíamos indicado ya en función a la distancia inclinada, un ángulo cenital y un ángulo horizonte. El ángulo cenital es el complemento que vamos a tener hacia la recta, llamémoslo, de 90 grados que vamos a medir con la línea de Fe. Y en ese sentido es de que nuestra altura horizonte va a tener también su ángulo respectivo. De esa manera vamos a encontrar la distancia natural al punto y la altura punto, obviamente, más la altura instrumento, y de esa manera vamos a encontrar desniveles. Entonces, ¿cómo vamos a registrar nuestros datos para poder procesarlos posteriormente? Esto también habíamos visto. Lo que debemos realizar, obviamente, es un sistema que nos permita a nosotros instalar un punto y nos permita realizar la lectura con la orientación de un punto adelante y un punto hacia atrás. Si se dan cuenta, en el primer punto, nuestro punto hacia atrás, que es el norte magnético, porque vamos a generar un azimut. El punto en el cual voy a encontrarme para realizar la medición es el punto instrumento, en esta poligonal y en este punto. Para posteriormente realizar la lectura hacia el punto adelante, que sería el punto 2. Este es el punto 2. Entonces, este ángulo que voy a formar acá es el que voy a medir, porque viene a ser un azimut. Entonces, mido ese ángulo horizontal y posteriormente registro también la medición del ángulo vertical. Como se pueden dar cuenta, en esta situación ya podemos poner un signo, como habíamos indicado, positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. En tal sentido que tengamos inicialmente el registro de la distancia inclinada, que la vamos a medir con nuestra cinta métrica, y la altura instrumento y la altura punto respectiva. Si se dan cuenta, la altura punto en todos los casos es 0, porque estamos haciendo la medición directa y exactamente al punto donde hemos generado nuestra casa, es decir, al punto 2. Posteriormente a esta situación, nos va a permitir de igual forma realizar la medición en los siguientes puntos con la misma característica. ¿Qué ocurre? Que mi instrumento lo estoy situando ya acá, en el punto 2, pero puedo hacer una medición directa con un punto atrás que sería el punto 1 y posteriormente el punto 3. ¿Qué es lo que hemos indicado? Que voy a hacer mi medición de ángulos tanto internos como externos. ¿Qué es lo que va a variar? Simplemente el sentido. Entonces, si se dan cuenta, estamos nosotros realizando ese procedimiento para poder encontrar esos ángulos horizontales. Y replico lo mismo entre el punto 2, el punto 3 y el punto 4 de un poligonal. Me desplazo al 3 y al 4 para verificar finalmente de que yo voy a tener una sumatoria de ángulos internos. Si se dan cuenta, al tener una poligonal cerrada es mucho más fácil de encontrar el error que voy a generar, porque
Sumando mis ángulos internos de esta figura, que como les decía, básicamente corresponden a realizar la integración de triángulos, la sumatoria interna de ángulos de mi poligonal es 360 grados en este caso. 360 grados, 0 minutos y 0 segundos. ¿Qué ocurre si es que yo al realizar la medición tuviera, por decir algo, 359 grados, 59 minutos y 20 segundos? ¿Cuánto es mi error? Repito, si tuviera yo en la sumatoria de mis ángulos internos 359 grados, 59 minutos y 20 segundos. Mi error es 40 segundos, ¿verdad? Porque tengo que complementar internamente mis 360 grados. Entonces, ¿qué voy a realizar con estos 40 segundos? Los voy a ajustar a cada uno de estos ángulos que he encontrado de manera horizontal. Le tengo que sumar, porque me falta, ¿verdad? Me está faltando 20 segundos. Lo más lógico sería sumarle a cada uno de los ángulos, o sea, dentro del pensamiento lógico, le voy a sumar a cada uno 10 segundos. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos y voy a poder cerrar lo que tenía dentro de 20 segundos exactamente a 360 grados. Pero esa es una situación ideal. Obviamente que me voy a encontrar dentro del trabajo poligonales abiertas que voy a tener que compensar de algún modo. Y justamente por eso se trata posteriormente de realizar mediciones tanto de ida y de vuelta. Pero este es el concepto inicial para realizar el ajuste de, obviamente, el error y poder compensar dentro de mis coordenadas parciales. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, voy a tener un error que va a referirse a poder realizar una verificación de la condición angular de mi poligonal, pero que de igual manera se encuentra en función a la sumatoria de distancias inclinadas, en el sentido de poder realizar posteriormente un análisis de precisión lineal, que lo vamos a llamar PL, precisión lineal. Obviamente que tenemos el concepto de error previamente y que posteriormente vamos a tener un factor de corrección, como habíamos indicado, en cada uno de los puntos. Entonces, si se dan cuenta, la corrección no solamente la debemos realizar, de manera independiente en los ángulos, sino también tiene correspondencia a la distancia que nos va a llevar a tener una precisión lineal. Es decir, dentro del trabajo de teodolito y cinta, no solamente nos vamos a equivocar al medir ángulos, sino también nos vamos a equivocar al medir distancia. Haciendo una simbiosis de ambos, vamos a tener un factor de corrección. Y este factor de corrección recién va a ser el que se va a aplicar a cada uno de los ángulos que posteriormente obviamente se van a transformar en sumatoria de las coordenadas parciales. ¿Ya? O sea, no solamente vamos a hacer un análisis independiente dentro de lo que refiere a la corrección, sino tenemos que hacerlo en ambos sentidos. ¿No? Y dentro de lo que hemos hablado, básicamente se basa en generar este análisis de verificación angular en función a el número de lados en lo que corresponde a nuestros datos de poligonal cerrado. Hemos trabajado en la poligonal inicialmente, pero necesitamos otra planilla adicional en la cual vamos a poder realizar el registro de datos, pero ya hacia los detalles. Como les había dicho, ya básicamente lo que corresponde en este caso es generar los mismos
procedimientos que en la poligonal, con la diferencia de que voy a tener ya el punto atrás y hacia adelante definido por los puntos de la poligonal. ¿Qué ocurría en el cálculo de la poligonal? El primer punto de referencia, ¿cuál era mi punto atrás? El norte magnético, ¿lo ven? Entonces identificaba yo mi punto cero, que era mi norte magnético, y a partir de ahí barría mis ángulos horizontales que correspondían posteriormente a cada uno de los puntos, pero obviamente en función de ese norte magnético. O sea, si no identificaba mi norte, no podía arrancar el trabajo. En este caso, como ya tengo mi poligonal definida, lo único que tengo que hacer es instalarme en cada uno de los puntos y realizar la medición con un punto atrás conocido, que es un punto de la poligonal, y un punto adelante que viene a ser mis detalles. ¿Se dan cuenta? Me instalo en el punto B y hago mi referencia hacia atrás para poder iniciar la medición de ángulos horizontales nuevamente hacia el punto A, y a partir de ese ángulo empiezo a medir pues, a cada uno de los puntos y registro obviamente mis ángulos horizontales, mis ángulos verticales, dependiendo que sean positivos o negativos, y también mido distancias inclinadas. Esa es la única diferencia que teníamos en referencia a medición de ángulos y distancias a lo que era anteriormente la poligonal. Directamente refiero a puntos de la poligonal y ya no tomo en cuenta el norte magnético para el arranque. Entonces, si se dan cuenta, si me equivoco en la poligonal, obviamente de que me voy a equivocar en el cálculo posteriormente de coordenadas de detalles. Entonces tengo que ajustar, por eso dentro de condiciones angulares y precisión lineal, a mi poligonal para no equivocarme en los otros puntos. Ya ajustados esos puntos, de igual manera me van a llevar el registro, en algún caso de la altura instrumento, pero con variación en la altura punto, porque ya puedo utilizar mi jalón y colocar una altura que me permita también realizar la medición en algunas situaciones de detalles. Se dan cuenta, en la poligonal todo era cero porque lo estábamos apuntando justamente en el punto, pero acá estamos colocando la altura punto justamente cerrando a 1 metro, que bajo la característica de lo que hemos hablado anteriormente, vamos a tener una distancia inclinada que nos va a generar obviamente un triángulo, pero que posteriormente cuando generemos el cálculo de desniveles tenemos que sumar y restar, porque mi altura punto en teoría es en este sector, pero yo lo que estoy realizando la medición es 1 metro. Entonces cuando posteriormente encuentre desniveles, no lo voy a hacer en este metro, sino tengo que bajar esa cantidad para justamente encontrar la altura en el punto del terreno. O sea, son procedimientos que obviamente los vamos a perfeccionar y que finalmente los vamos a entender dentro del trabajo de gabinete. Si se dan cuenta, el trabajo de gabinete básicamente se basa en utilizar coordenadas rectangulares como las que hemos graficado anteriormente, que nos van a permitir facilitar la graficación de los puntos observados en el terreno, y por eso es de que nosotros debemos tener una gran precisión ya en los levantamientos topográficos que se refieren al uso del teodolito. Como habíamos hablado en el tema de la estación total, es mucho más fácil, porque el procedimiento que ahora vamos a conocer de análisis de triángulos directamente lo realiza el computador. Es decir, nosotros hacemos el disparo hacia el prisma conociendo ya las coordenadas del punto base y automáticamente nos va a arrojar coordenadas del punto de la poligonal 2, de la poligonal 3, 4 y 5. Ya no coordenadas parciales, sino coordenadas totales. Entonces lo que me lleva a generar la graficación como hemos visto, y es mucho más fácil que en lugar de utilizar esa metodología que hemos visto de la triangulación, de igual manera, el mismo software va a realizar el análisis de triangulación dentro de poder encontrar posteriormente las coordenadas en cada uno de los puntos. En síntesis, el graficador va a ser lo mismo que ahora vamos a aprender. Por eso cuando hagamos un análisis de lo que es el software civil 3D o el LandCAD o el PDI que se utilizaba anteriormente,
justamente dentro de una de sus características de graficación nos va a pedir activar una capa que se llama el triangulate, que es la triangulación, o sea, es lo mismo. Ese sistema de triángulos que hemos visto de la poligonal que iba dividiendo en varios sectores, igualito lo va a hacer. Entonces, cuando estemos graficando, activan la capa y van a encontrar puro triangulitos de la misma forma. Entonces, es el mismo procedimiento de capa, el mismo procedimiento de trabajo con el software. Entonces, en ese sentido, lo que inicialmente vamos a realizar es la transferencia de nuestros datos de campo a posteriormente realizar una planilla de cálculo, donde vamos a ampliar esta planilla de manera de que tengamos nosotros inicialmente características de nuestros datos levantados, que vienen a ser el punto hacia atrás, el punto instrumento y obviamente el punto hacia adelante. Para fines prácticos, lo que vamos a hacer en la planilla de cálculo es colocar el punto hacia atrás y el punto instrumento en las primeras dos columnas, y el punto adelante lo vamos a colocar en la última, para saber cómo estamos organizando el tratamiento de nuestros datos. En tal sentido que inicialmente, obviamente vamos a hacer un ajuste o un cálculo a las coordenadas de nuestra poligonal. Es por eso que, si se dan cuenta en esta planillita, el primer punto atrás que tenemos es el norte magnético, no así un punto de la poligonal como en los detalles. Lo que vamos a incluir en este caso es de que vamos a encontrar ángulos horizontales que obviamente en función al norte magnético se van a referir a azimuts o rumbos. Dada la característica de medición del primer punto, si se dan cuenta, es un azimut, porque nuestra referencia es el norte magnético. Por eso es que se encuentra acá. Obviamente que de los puntos siguientes ya hacemos una referencia hacia el punto atrás, el punto instrumento y un análisis al punto adelante. Es por eso que registramos nuestros ángulos horizontales en esta otra columna. Posteriormente al registro de los ángulos horizontales, nosotros vamos a realizar el llenado de la otra columna con los ángulos verticales que hemos medido, siempre cuidando de colocar el signo positivo o negativo respectivamente. Mis distancias inclinadas las copio de igual manera, tengo mi altura instrumento que las copio igual, y finalmente mi altura punto en función a las características de medición. ¿Qué es lo que voy a calcular en este caso? Si se dan cuenta, tengo la distancia inclinada, tengo una línea de fe, tengo un ángulo, ¿no ven? En el caso de los verticales. Entonces, voy a poder calcular con todo eso una distancia vertical, es decir, una altura. Una altura, si se imaginan un triángulo. Y en el caso de los ángulos horizontales, como tengo la distancia inclinada, obviamente en el plano tengo los ángulos, de igual manera voy a conformar una situación de medición que me permite encontrar la distancia horizontal sobre el plano. ¿Se dan cuenta? Es un análisis de un triángulo, básicamente, que en función a la distancia inclinada voy a encontrar la distancia vertical y la distancia horizontal, que en función a algunos procedimientos matemáticos nos va a permitir encontrar las coordenadas parciales tanto en norte y elevación. Es decir, tomando en cuenta de que el punto de inicio es 0, 0, vamos a ver cuánto va a desplazar en norte y en este para poder encontrar el delta norte y el delta este, que obviamente lo vamos a aprender a ajustar y que posteriormente, sumando hacia las coordenadas del punto inicial conocido, que puede ser un VM o medido con un GPS, nos van a permitir realizar a manera de progresivas la sumatoria de las coordenadas parciales, porque esto nos puede salir positivo o negativo, para poder encontrar las coordenadas totales de cada uno de los puntos, y haciendo el análisis de la altura instrumento, de la altura punto y obviamente de esta distancia vertical, nos va a permitir encontrar elevaciones. Y básicamente ese es el procedimiento de cálculo que vamos a realizar en el trabajo de gabinete, que siguiendo
ese recetario que hemos visto al inicio de la clase, que nos decía, primero tienes que hacer tal cosa, segundo tienes que hacer tal cosa, ¿se acuerdan? Vamos a ir realizando inicialmente, obviamente, la obtención de ángulos probables, tanto horizontales y verticales, como indicaba ese listado, donde en la planilla de campo vamos a tener el registro de estos ángulos horizontales simples y dobles. ¿Eso en qué sentido? De que se recuerdan que hemos dicho vamos a hacer una medición dependiendo del tipo de poligonal, ya sea solamente de ida o también de vuelta, para conocer los ángulos interiores y ángulos exteriores. A partir de eso, nosotros lo que vamos a realizar, si es que hacemos una medición doble, vamos a encontrar en algún caso el promedio de los ángulos verticales. Ahora, ¿qué es lo importante dentro de todo el procedimiento que vamos a realizar? Inicialmente encontrar el error y posteriormente realizar el ajuste angular. Entonces, básicamente este concepto de error angular es la diferencia entre lo que la condición angular nos dice, por ejemplo, en la poligonal de 4 lados es 360 grados internos, ¿no? En lo que refiere a los ángulos internos, y vamos a contrastar con lo obtenido con los datos encontrados en el campo. Es decir, nosotros vamos a tener obviamente una sumatoria que va a ser la corrección entre el error angular que vamos a encontrar, habíamos dicho en algún caso que era 40 segundos, y vamos a relacionarlos directamente con la sumatoria de ángulos determinados. Perdón. Ahora, recuerdan que había una casilla igual dentro de cada tabla que íbamos a realizar que correspondía al cálculo de azimut de todos los lados de la poligonal. ¿Qué es lo que hemos realizado? Inicialmente calcular en función al norte magnético. En este caso, vamos a hacer un análisis que nos permita generar un azimut nuevo, que básicamente es el azimut anterior más el ángulo horizontal, y en función a la orientación que tengamos, como ya hemos visto en el tema de los azimuts, más o menos 180 grados. ¿Se acuerdan en ese ejemplito que hemos hecho que le sumábamos, bajábamos? Entonces, hacemos ese cálculo del azimut, con la única excepción de que cuando la suma del azimut anterior más el ángulo horizontal exceda los 540, directamente le vamos a restar 540, vamos a hacer una acumulación. Eso lo vamos a ver de manera más práctica en un momento, pero lo que nos importa de conocer de este procedimiento es que nosotros vamos a encontrar distancias horizontales y verticales, obviamente en función a una distancia inclinada, que básicamente se va a encontrar relacionando tanto el coseno y el seno de los ángulos verticales. Como les decía, íbamos a generar un triángulo con una distancia inclinada. Queremos conocer en teoría la distancia horizontal y la distancia vertical. Eso es lo que queremos encontrar inicialmente dentro de nuestra planilla. La distancia vertical y la distancia horizontal. ¿Qué necesitamos? Ángulos horizontales, ¿no? Para poder analizarlos. ¿No ven? Entonces, de igual manera necesitamos complementar de alguna forma nuestros ángulos para trabajar como triángulos rectángulos. ¿Se dan cuenta? Si no tuviéramos distancias, obviamente triángulos inclinados. Es por eso de que habíamos indicado de que en teoría lo que vamos a imaginarnos es de que vamos a tener un triángulo rectángulo. Posteriormente vamos a calcular las coordenadas parciales de cada uno de los puntos, tanto en norte y en este, que nada más va a resultar de trabajar con esa referencia del norte. Es decir, vamos a hacer un análisis de la distancia horizontal en ambos casos y relacionarlos
directamente con el coseno y el seno de nuestros ácidos que anteriormente hemos verificado. ¿Se dan cuenta? Inicialmente hemos arrancado de un punto que tiene un norte magnético y hemos empezado a calcular con referencia al punto atrás y al punto adelante en los ángulos horizontales. Pero ¿qué es lo que hubiéramos tenido que realizar? En teoría, en cada uno de los puntos, encontrar nuestro norte magnético como hacíamos en la brújula y encontrar ese ángulo y complementarlo para encontrar posteriormente nuestros ángulos interiores. En este caso estamos encontrando los ángulos interiores y lo que tenemos que hacer es referenciar solamente con una situación que en este caso es nuestro norte magnético. Posteriormente, como les decía, vamos a determinar nuestras coordenadas totales en los diferentes puntos de la poligonal. Inicialmente, lo que vamos a hacer es colocar nuestros puntos conocidos, que son datos del BM, del benchmark, que finalmente son puntos obtenidos de un GPS, y dependiendo de lo que nos arrojen las coordenadas parciales, le sumamos o restamos a cada uno de los puntos según corresponda. Después de tener ya en teoría nuestras coordenadas parciales y coordenadas totales, porque obviamente las vamos a corregir, finalmente vamos a hacer un análisis para poder realizar esa situación de análisis de los errores, tanto en coordenadas inicialmente y posteriormente en elevación. Entonces, si se dan cuenta, dentro de las poligonales cerradas de figura cerrada, como hemos indicado anteriormente, las coordenadas de llegada tienen que ser las mismas coordenadas de las cuales hemos partido. Entonces, la diferencia del error la vamos a encontrar con la determinación de estas situaciones. Inicialmente vamos a hallar el error lineal. Ya este error lineal lo vamos a determinar ya como error lineal total, porque va a ser con el cual vamos a ajustar todos nuestros puntos de la poligonal. Y vamos a hacer referencia a la respectiva precisión del trabajo que estamos realizando, del cuadrito que hemos visto anteriormente. ¿Se acuerdan? Había precisión angular y precisión lineal. Entonces, para poder encontrar el error lineal total, lo que vamos a hacer es relacionar, obviamente, nuestro error que corresponde a toda la sumatoria de nuestros nortes y todo el error que corresponde al error de nuestros puntos en este. Y lo que vamos a realizar es aplicar esta ecuación que tenemos para poder encontrar nuestro error lineal total, que, como habíamos dicho, va a tener relación directa con la precisión lineal. Y la precisión lineal no es nada más que la sumatoria de las distancias inclinadas entre el factor de error lineal total que voy a encontrar. Si analizamos el llenado de nuestra planilla, teníamos obviamente la medición de nuestros ángulos horizontales y este primer punto referente a lo que viene a ser el cálculo de posteriormente los respectivos azimuths con referencia al norte magnético. Primer paso necesario para poder realizar el análisis posteriormente. Con estas distancias inclinadas y obviamente los ángulos, nosotros vamos a encontrar una distancia vertical aplicando la ecuación que hemos visto, la distancia horizontal, pero con la condición de que nosotros, para poder realizar el análisis posteriormente de corrección, que no se nota mucho acá en la parte inferior, hemos hecho la sumatoria de todos los ángulos horizontales. ¿Y qué situación debía cumplirse? De que la sumatoria de esta poligonal de 4 lados sea igual a 360 grados de ángulos internos. Lo mismo hemos realizado referente a las distancias inclinadas con una sumatoria, porque eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? Entonces, tras encontrar la distancia vertical y la distancia horizontal, lo que vamos a realizar, como les decía, a partir de un punto 0, 0, es
encontrar las coordenadas parciales tanto en norte y elevación de cada uno de los puntos. Y si se dan cuenta, en función a la aplicación de, obviamente, las ecuaciones que hemos visto, esta puede ser positiva o negativa. ¿Qué nos va a referir ese signo? De que si tenemos una coordenada parcial a partir del punto 0, 0, obviamente que si es positiva en norte, vamos a desplazarnos hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Y si es positiva en este, obviamente hacia la derecha, siguiendo nuestra ubicación. Y si es negativo, vamos a tener al contrario, ¿no? Vamos a desplazar hacia la izquierda y hacia abajo si corresponde al sur o al oeste. Y haciendo ese análisis de las coordenadas parciales, obviamente que para tener un sistema mucho mucho más preciso, lo que tenemos que hacer es referencia no al punto 0, 0, sino tener coordenadas conocidas del primer punto, que en este caso habían sido 5000 en norte y 4000 en este. Si no tenemos esas coordenadas conocidas, podemos aplicar aquel criterio de que nuestro punto inicial sea 0, 0. Pero, por lo general, vamos a tratar de encontrar estos puntos con un PM, finalmente un GPS, que si se dan cuenta en el primer caso, como tenemos negativo, va a reducir los 5000 en nuestra coordenada norte y en la coordenada este va a incrementar, ¿no? En el primer caso 4987 y en el segundo 4022. Eso quiere decir que si yo tuviera en este sistema de clasificaciones punto 0, 0, en lo que refiere al norte, obviamente mi punto sería hacia abajo, pero en lo que es el norte iría más hacia la derecha, por decir algo graficado ahí. Por lo cual esta grilla obviamente va a ser como una especie de progresivas, ¿no ven? Hacia el norte y hacia el norte y hacia el este. Entonces, posteriormente a encontrar esto, sumamos y restamos en cada uno de los puntos de la poligonal y estoy encontrando las coordenadas totales de cada uno de los puntos. Al tratarse de una poligonal cerrada, de figura cerrada, lo que debería coincidir en este caso es que mi punto de llegada sea igual a mi punto de inicio. Pero si se dan cuenta, no cierra exactamente en los 5000 y los 4000 referente a norte y este. Tengo una variación de 0.08 en norte y una carencia de 0.03 en el caso del este. Entonces, esta situación viene a ser el error. El error que posteriormente lo tenemos que compensar en cada uno de los puntos. Es decir, absorber de manera de que cada uno de estos puntos se vaya ajustando con los errores tanto norte y este y me arroje nuevas coordenadas totales, que en este caso van a ser coordenadas totales corregidas. Como les indicaba, no solamente vamos a hacer un análisis en lo que se refiere a las coordenadas, sino también vamos a hacer un cálculo de las elevaciones. Y en ese sentido, es de que las elevaciones básicamente me van a permitir de manera inicial relacionar una elevación conocida más mi altura de instrumento en función a lo que vea más o menos la distancia vertical calculada y en función a la medición que realice a la altura punto, de igual manera descontar. Siempre voy a tomar como altura punto entre el punto del terreno. Si es que he hecho mi medición a un metro, tengo que restar los sumados en él. Entonces, esta es la relación principal para calcular elevaciones. Pero de igual manera, en teoría va a haber elevaciones, si es que no incluyo esta situación de un punto conocido, que más o menos serían elevaciones parciales. Entonces, para hablar de elevaciones totales, digamos, de la misma manera, requiero que mi primer punto tenga su elevación conocida.
¿Ya? Entonces, dentro de los errores, de igual manera vamos a determinar un error lineal total que me va a arrojar posteriormente una precisión lineal. Este error lineal total, como hemos visto, básicamente es la raíz cuadrada del error en norte y este que he encontrado. ¿Se acuerdan? Era 0.08 en el primer caso y 0.03 en el segundo. Es por eso que afecto estos dos al cuadrado, le saco la raíz y este es mi error lineal total. Que como son coordenadas que desplazan en norte y en este, básicamente son medidas en metros. Entonces, en función a la sumatoria de las distancias inclinadas, yo voy a encontrar mi factor de corrección de precisión lineal. ¿Se acuerdan de la tablita que hemos visto? De lo que hemos visto de igual forma referente a la triangulación. Esa relación de precisión lineal que parece en algún caso escala, no es escala, sino es precisión lineal. Y teniendo las características de precisión lineal calculadas, yo voy a identificar si es un trabajo de primer orden, segundo orden, tercer orden o cuarto orden. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese criterio voy a calcular mis elevaciones. Como les había dicho, necesitamos conocer el primer punto y en función a sumar a esta inicialmente la altura de instrumento, verificar la distancia vertical y restarle la altura punto, vamos a encontrar nuestra elevación respectiva. 3.700 metros menos 0.784 más 1.461 y menos 0. Eso nos va a arrojar 3.700.67.7. Y lo propio hacemos en los siguientes puntos, que obviamente va a referir su análisis, como hemos verificado, al punto en el cual nos encontramos con referencia al punto anterior. Es decir, en el primer caso estamos haciendo referencia a este. En el segundo lo haremos ya de manera consecutiva con cada uno de los puntos. Ahora, lo que tenemos que aprender es realizar la corrección de coordenadas y elevaciones. Como se han dado cuenta, inicialmente íbamos a encontrar el error lineal total y posteriormente íbamos a hablar de la precisión lineal. Entonces, la precisión lineal nos va a permitir a nosotros verificar si nos encontramos en el límite preestablecido para poder realizar posteriormente la compensación mediante la metodología que hemos visto también en esa especie de recetario. ¿Qué se llamaba esa metodología? Es la metodología del Compass Rule. Y esa metodología se recomienda aplicarlas en las poligonales del teodolito simple. Cuando hablemos de taquimetría, de igual manera vamos a ver cómo vamos a corregir nuestra poligonal taquimétrica. En este caso aplicamos el Compass Rule, que básicamente nos va a permitir encontrar un factor de corrección relacionando a ese error que hemos encontrado entre la sumatoria de distancias inclinadas. Es por eso que en nuestra tabla hemos hecho la sumatoria y verificación de estos errores ya de manera bastante directa. Este factor de corrección lo que vamos a realizar es afectar no a las coordenadas, sino a cada una de las distancias inclinadas. Porque al final la distancia inclinada nos va a relacionar directamente a la distancia vertical y a la distancia horizontal. ¿No ves? Si tenemos una variación en la distancia inclinada, va a afectar a nuestra distancia horizontal y distancia vertical, que como hemos visto, multiplicando posteriormente, nos va a afectar a coordenadas norte y este. Y obviamente a la elevación. Entonces, encontrando este factor de corrección, estamos haciendo nosotros un ajuste. Y obviamente que la sumatoria de correcciones va a ser igual al error que tenemos. Si excedemos dentro de las correcciones, otra vez nos estamos equivocando. Solo tenemos que compensar el error, tanto hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer el análisis independiente tanto en norte y en este.
Y es por eso de que nosotros tenemos que afectar dentro de ese análisis de la afectación del factor de corrección a cada uno de los puntos en coordenadas parciales, porque como les había indicado, primero vamos a encontrar la diferencia en la corrección de distancias horizontales y verticales para posteriormente afectar a las coordenadas. Si se dan cuenta, en algún caso, decíamos lo más simple sería afectar dentro de los ángulos de manera equitativa 5, 5, 5, a cada uno de los ángulos horizontales. Pero si se dan cuenta, eso no ocurre de esa forma, porque finalmente las coordenadas que vamos a ir encontrando nos van a arrojar puntos de compensación en coordenadas diferentes. Miren, en este caso estamos afectando en función a esa corrección 0.001 y mi coordenada parcial, que era 12 menos 12.901, en este caso es menos 12.902, a diferencia del otro punto en el cual estoy restando ya 0.02 para poder ajustar de las 22.4446 que tenía a 22.4444. Entonces, este análisis, como habíamos indicado, voy a afectar el factor de corrección a cada una de mis distancias, y esa situación me va a llevar a mí a calcular mis coordenadas parciales nuevas, que dentro de las coordenadas totales iniciales que había encontrado, de igual manera se van a afectar en cada una de ellas, y me van a permitir cerrar al final, tanto con las coordenadas de inicio, las de llegada, 5.000 y 4.000. No como tenía inicialmente un error de 0.08 y de 0.03. Lo he compensado a partir del análisis de los triángulos en función a la distancia inclinada. O sea, he vuelto a hacer lo mismo, pero ya con nuevas distancias inclinadas. ¿Se dan cuenta? Y lo propio ocurre con las elevaciones, porque al final las distancias verticales de igual manera van a ser afectadas. ¿No? Si se dan cuenta, estoy incrementando y decrementando dependiendo del caso para tener una distancia vertical diferente. ¿Qué va a ocurrir en mis elevaciones? De que al final, como estoy llegando al mismo punto, esta elevación tiene que ser igual a la de partida, pero inicialmente tenía un error dentro del cálculo de mis elevaciones que me arrojaba 3.699.919, es decir, casi 9 u 8 centímetros de error. Entonces, en este caso, lo que ocurre es de que tengo que compensar en cada uno de los puntos haciendo el uso de la misma fórmula. Tengo mi elevación en el punto conocido, le voy a sumar o restar dependiendo de mi distancia vertical, hago el análisis con mi altura de instrumento y obviamente le afecto de igual manera mi altura punto. Lo resto, dependiendo del caso. Entonces, de esa manera voy a poder cerrar dentro de las coordenadas y elevaciones de partida, obviamente mis coordenadas de cerrado, o sea, de llegada. Y de esa manera, mucho más fácilmente en una poligonal de este tipo voy a poder encontrar ya coordenadas verificadas para no equivocarme posteriormente en el tratamiento de los detalles. Ajustada mi poligonal, es mucho más fácil realizar el análisis. Entonces, como pueden darse cuenta, el mismo procedimiento vamos a afectar dentro de lo que es la corrección de elevaciones, que me va a llevar en función al error que voy a tener en elevaciones, un relacionamiento directo entre las distancias inclinadas. Es decir, para que no se equivoquen, son dos tratamientos diferentes. Uno afecto netamente a las que vienen a ser mis distancias horizontales, y esta que tiene otro error voy a afectar a mis distancias inclinadas. Es por eso de que no tengo aquí esa raíz cuadrada que afectaba directamente para poder tanto el error en norte y en este llevar a un factor, sino directamente mi factor de corrección es relacionado en función a las elevaciones que fallan.
esos 9 u 8 centímetros que decíamos los tengo que dividir entre toda la distancia inclinada. Es decir, esos 8 centímetros lo voy a ir a compensar en cada uno de los metros que he medido en la distancia inclinada. ¿Lo ven? Entonces, posteriormente, hago la misma afectación como en el caso anterior a las distancias inclinadas y voy a poder hacer la sumatoria de correcciones verificando que es el error. Y obviamente que todo esto lo afectó a las distancias verticales. Posteriormente, el cálculo de coordenadas y elevaciones de los detalles los voy a realizar con una planilla muy similar a la que he visto anteriormente. Voy a hacer referencia a mi punto atrás, mi punto en el instrumento, mi punto delante, coloco todos mis puntos que refieren a detalles, registro mis ángulos horizontales, encuentro mis azimuths, mis ángulos verticales registrados, distancias inclinadas registradas, altura instrumento, altura punto, encuentro mis distancias horizontales, mis distancias verticales, calculo coordenadas parciales y a mis coordenadas parciales le afecto el punto conocido para encontrar mis coordenadas totales, mis elevaciones respectivas y puedo graficar de igual manera posteriormente en el sistema cartesiano, aparte de mi poligonal, todos los puntos conocidos en coordenadas de mis detalles. Procedimiento similar al que hemos visto anteriormente. Entonces, si se dan cuenta, básicamente es tener el norte, el este bien definidos y vamos a realizar de manera ordenada la graficación de cada uno de los puntos. Posteriormente a esto, ya vamos a poder nosotros realizar un análisis de diferentes curvas de nivel, porque ya estamos colocando adicionalmente a mis coordenadas las respectivas elevaciones. Entonces, dentro de este mi plano, como les decía, voy a tener una especie de progresivas en norte, este y elevación. Por decir algo, aquí tenían los 4000, aquí será, por decir algo, 4010 en función a mi escala, 4020, etcétera, etcétera. Y lo propio va a ocurrir en mi norte. Tenía 5000 en norte, hacia arriba tendré 5020, 5040, etcétera, etcétera, en función a mi escala. Pero adicionalmente, al encontrar cada uno de estos puntos, necesariamente tengo que realizar el colocado de los datos referentes a la elevación. Pero si se dan cuenta, colocar los puntos de esta manera, con su elevación respectiva, nos resulta muy técnico dentro de los datos que posteriormente vamos a identificar. ¿Qué sería lo óptimo? De que como conocemos cada uno de estos puntos, podemos realizar una interpolación de elevaciones, como hacíamos en dibujo 2. Es decir, como les decía, cada una de las mediciones que vamos a realizar van a tener una diferencia de altura, donde si agrupamos cada una de las alturas referente a poder encontrar un perfil posteriormente topográfico, me va a permitir, en lugar de identificar las alturas en cada uno de los puntos, ya realizar curvas de nivel en las cuales yo pueda identificar el punto más alto, por decir algo, y posteriormente ir realizando el análisis de cada una de las curvas de nivel respectivo. Como ustedes conocen, dentro del procedimiento de graficación, que de igual manera lo realiza el software, vamos a encontrar curvas de nivel principales y curvas de nivel secundarias. Es decir, si se dan cuenta, mis curvas principales van a ir en referencia de poder analizar cada 10 metros esas curvas. Pero voy a tener curvas de nivel intermedia que pueden variar, por decir algo, cada 2 metros y que van a tener obviamente
el registro de cada una de las alturas. ¿Para qué me sirve esto? Me pueden pedir un perfil topográfico que vaya a relacionar en función a ese corte la instalación o la construcción de un sistema de riego. Quiero que pase por acá mi sistema de riego. Entonces yo voy a poder generar posteriormente un perfil topográfico, obviamente en función a las progresivas que tengo del corte, por decir algo X y X', y obviamente relacionados con la elevación. Y en ese corte yo lo que puedo realizar, como les decía, es el trazado puede ser de una carretera, o finalmente ver cómo voy a realizar el traslado por gravedad de agua potable. Entonces, a partir de este punto, nuestros planos ya van a referir no simplemente a la graficación de un plano de detalles, sino de igual manera vamos a generar curvas de nivel y posteriormente vamos a realizar perfiles topográficos. Y como pueden observar, las curvas de nivel prácticamente nos van a llevar posteriormente a realizar un análisis de volumetría, por lo cual de a poco vamos a ingresar también a poder calcular volúmenes para corte, para excavaciones, para rellenos y otras situaciones, que es lo que más nos sirve en carreteras, por decir algo, no trabajos que requieran ya analizar pendientes con la nivelación, porque posteriormente se rellena y corte el dinero. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, básicamente lo que hacemos con las curvas de nivel es imaginarnos este 3D que pueden ser de estas dos colinas y realizar un corte a diferentes alturas, que básicamente son esas curvas que hemos visto. Y como no podemos realizar en muchos casos la volumetría de manera manual, lo que corresponde es realizar en plano la relación de curvas de nivel. Es como si tuviéramos una torta, la aplastamos y le ponemos medidas. ¿No? Entonces ahí podemos observar algunos ejemplos de curvas de nivel, donde como se nota, aunque un poco borroso, estas que son azules vienen a ser mis curvas de nivel principales y estas intermedias son mis curvas de nivel secundarias. Como les decía, puede ser cada 10 metros y cada una de las curvas varía en 2 metros. 3700, 3702, 4, 6, 8, 3710. Y finalmente, como habíamos hablado, bajo un proceso de interpolación de curvas de nivel, lo que me va a llevar, como siempre, con esa regla del papel en dibujo 2, nos dábamos nuestro perfil donde vamos a realizar, obviamente, el corte, colocábamos y trasladábamos en sentido de las distancias horizontales todos los puntos en los cuales intersecta la elevación. Y graficábamos, como les decía, entre distancias horizontales y elevaciones. ¿No ven? Entonces, básicamente, todos los trabajos que nosotros vayamos a realizar a partir de ahora, no simplemente va a ser una graficación de poligonales y detalles como hemos hecho anteriormente, sino que ya le vamos a colocar curvas de nivel y obviamente vamos a realizar el tema de poder realizar la graficación de perfiles. ¿Se acuerdan que hemos visto al inicio de la clase una metodología de triangulación? Dividíamos en pequeños triángulos todas las poligonales. Esas triangulaciones de igual forma nos va a permitir encontrar las distintas elevaciones para hacer las curvas de nivel. Entonces vamos a ir aprendiendo de manera práctica para que puedan entenderlo de manera más objetiva cómo vamos a realizar. Ahora estuviéramos cerrando un tanto el procedimiento de lo que viene a ser el procedimiento de teoría tricilindral, pero es necesario complementarlo con aquel que ya me va a permitir realizar, no como ahora hacía las mediciones directas con una cinta métrica, sino ya realizar mediciones indirectas con una mira. Por eso es de que voy a tener un procedimiento un tanto diferente para poder encontrar de igual manera mis coordenadas parciales y totales. Pero el tratamiento de las poligonales taquimétricas va a ser diferente a una poligonal teodolito simple. ¿Por qué?
porque en el teodolito Cinta estábamos siempre sujetos a poder realizar una medición inclinada con cinta métrica, y cintas métricas solamente tenemos de 10 metros, 20 metros, 30 metros, 50 metros, hasta 100 metros. En cambio, ya con la aplicación de la taquimetría puedo ir a distancias mayores, 200 metros, 300 metros, porque es una medición indirecta, que me va a relacionar en función a la visual que voy a tener a partir del telescopio del teodolito, de un hilo superior, de un hilo inferior, que relacionados me va a encontrar el análisis que funciona un número generador, y voy a poder encontrar las distancias inclinadas, que obviamente van a depender de la verticalidad de la mira, y voy a poder encontrar mis coordenadas. Eso es lo que vamos a ver a partir de la siguiente clase. Cómo vamos a encontrar mis puntos de coordenadas de mi poligonal, de igual forma, cómo las voy a corregir y cómo voy a hacer mi análisis de detalles para graficar de igual forma curvas de nivel y perfiles. Eso es lo que vamos a hacer en esta clase. ¿Alguna consulta o duda que tenga?